¿Qué tal están? La llamada Escuela de Salamanca constituye uno de los momentos más importantes del pensamiento europeo del siglo XVI. Nacida en el entorno de la Universidad de Salamanca, esta corriente no fue una escuela en sentido institucional cerrado, sino una constelación de teólogos, juristas y filósofos que, inspirados por el tomismo, renovaron la reflexión sobre la ley natural, la economía, la política y la moral en el contexto de la expansión imperial española y de los grandes debates de la modernidad temprana. Su núcleo doctrinal se articula en torno a la idea de que la razón humana, iluminada por la fe, puede discernir los principios universales del derecho y también de la justicia, incluso frente al poder político o religioso. En ese sentido, la Escuela de Salamanca representa una síntesis entre el humanismo renacentista y la teología escolástica, y anticipa también muchos de los fundamentos del pensamiento moderno sobre los derechos humanos, la soberanía política y la economía. El punto de partida histórico es la figura de Francisco de Vitoria, 1483-1546, dominico formado en París y profesor en Salamanca. Vitoria reinterpreta a Santo Tomás de Aquino desde una perspectiva que busca responder a los desafíos del siglo XVI, la conquista de América, la reforma protestante y la nueva economía monetaria. Su obra más influyente aborda cuestiones de derecho natural y de derecho de gentes. Vitoria sostiene que todos los pueblos, incluidos los indígenas americanos, poseen dominio natural sobre sus tierras y bienes, y que la autoridad política no puede fundarse en la simple fuerza o en la superioridad cultural. Esta afirmación, radical para su tiempo, implica que el poder imperial debe someterse a la justicia universal y que la guerra solo es legítima si responde a una causa justa. Vitoria funda así una teoría del derecho internacional basada en la igualdad moral de las naciones y también en la comunicación racional entre ellas. Su noción de jus gentium, derecho de gentes, no es una convención positiva, sino una derivación de la ley natural que obliga a todos los seres humanos por igual. En este sentido, en el plano teológico, Vitoria defiende también la autonomía relativa de la razón frente a la autoridad eclesiástica. Aunque la fe ilumina la verdad última, la razón puede establecer principios morales válidos para todos. Esta posición lo convierte en precursor de una ética racionalista dentro del marco cristiano. Además, su reflexión sobre el poder político anticipa la idea moderna de soberanía popular. El poder procede de Dios, pero se transmite al gobernante a través del consentimiento de la comunidad. El pueblo, por tanto, conserva un derecho originario que puede revocar la autoridad si ésta se desvía de la justicia. En este punto, la Escuela de Salamanca se distancia del absolutismo político y abre el camino a una concepción contractual del Estado. Entre los discípulos y continuadores de Vitoria destaca Domingo de Soto, 1494-1560, también dominico y profesor en Salamanca. De Soto profundiza en la relación entre ley natural y ley positiva y desarrolla una teoría de la justicia que combina el rigor escolástico con una sensibilidad social notable. En su obra De Justitia et Iure, en latín, de justicia y derecho, analiza las formas de propiedad, el comercio y la usura, defendiendo que la economía debe regirse por principios morales y no solo por el interés. De Soto introduce la idea de precio justo, que no depende exclusivamente del coste o del trabajo, sino del equilibrio entre oferta, demanda y utilidad social. Este concepto, aunque formulado en lenguaje teológico, anticipa la noción moderna de valor de mercado regulado por la competencia y la necesidad. Su reflexión sobre la pobreza y la obligación de socorrer al necesitado muestra una ética de la solidaridad que trasciende el marco religioso y se proyecta hacia una concepción humanista de la justicia distributiva. De Soto también interviene en los debates sobre la libertad y la responsabilidad moral. Frente al determinismo sostiene que el ser humano posee libre albedrío y que la gracia divina no anula la libertad, sino que la perfecciona. Esta posición lo sitúa en el centro de las controversias entre tomistas y molinistas, aunque su tono es más conciliador que polémico. En el ámbito político defiende
la legitimidad del poder civil y la subordinación del gobernante a la ley natural. La autoridad no es un privilegio divino, sino una función orientada al bien común. En este sentido, la Escuela de Salamanca introduce una visión protoconstitucional del poder, donde la ley precede al soberano, al monarca. Otro miembro destacado es Martín de Azpilicueta, 1492-1586, conocido como el Doctor Navarro. Su contribución se centra en la economía y el derecho canónico. En su comentario resolutorio de cambios, Azpilicueta analiza los efectos de la abundancia de metales preciosos procedentes de América sobre los precios europeos, formulando lo que hoy se conoce como la teoría cuantitativa del dinero. Cuando aumenta la cantidad de dinero en circulación, los precios tienden a subir. Este razonamiento, expresado en lenguaje moral y jurídico, constituye una intuición económica de enorme alcance que anticipa el pensamiento monetarista moderno. Azpilicueta combina la observación empírica con la reflexión ética. El dinero no es un fin en sí mismo, sino un instrumento del intercambio justo. Su visión del comercio internacional es sorprendentemente moderna. Reconoce la interdependencia económica entre los pueblos y la necesidad de reglas morales que garanticen la equidad en las transacciones económicas. En el plano moral, Azpilicueta defiende la libertad de conciencia y la responsabilidad individual. La ley divina no impone una obediencia ciega, sino que exige discernimiento racional. Este énfasis en la conciencia personal conecta con el humanismo renacentista y con la futura ética moderna. Además, su preocupación por la justicia económica lo convierte en un precursor de la doctrina social cristiana. La riqueza, para Azpilicueta, debe estar subordinada al bien común. La acumulación sin propósito moral es contraria al orden natural. La figura de Luis de Molina, 1535-1600, introduce una dimensión más sistemática y metafísica en la Escuela de Salamanca. Jesuita y profesor en Coimbra, Molina es célebre por su teoría de la concordia entre la gracia y el libre albedrío, expuesta en su obra Concordia Liberi Arbitri cum gratia Hedonis. Frente al determinismo thomista, Molina sostiene que Dios conoce los actos libres de las criaturas mediante un tipo especial de ciencia, la ciencia media, que le permite prever las decisiones humanas sin anular su libertad. Esta doctrina, aunque teológica, tiene profundas implicaciones filosóficas. Afirma la autonomía de la voluntad y la contingencia del mundo, abriendo espacio para una concepción dinámica de la historia. En el plano moral, Molina defiende la responsabilidad individual y la posibilidad de mérito humano. Su pensamiento influirá en la filosofía moderna del sujeto y en la noción de libertad como fundamento de la moral. En el ámbito político y económico, Molina desarrolla una teoría del contrato y del comercio que prolonga las intuiciones de Vitoria y de Soto. Considera que el intercambio voluntario entre personas libres es expresión de la ley natural y que el precio justo surge del consenso racional entre las partes. Esta visión contractualista anticipa el liberalismo económico, aunque enmarcado en una ética cristiana. Molina también reflexiona sobre la autoridad política. El poder deriva del consentimiento de los gobernados y debe orientarse al bien común. Si el gobernante viola la justicia, el pueblo tiene derecho a resistir. Esta idea, que será desarrollada por Suárez y Mariana, constituye una de las raíces del pensamiento político moderno. Francisco Suárez, 1548-1617, también jesuita, representa la culminación metafísica y jurídica de la Escuela de Salamanca. Su obra monumental De Legibus ac Deo Legislatore sistematiza la teoría de la ley natural y del derecho. Suárez distingue entre ley eterna, ley natural y ley positiva y afirma que la ley natural es accesible a la razón humana, independientemente de la revelación. Esta afirmación consolida la autonomía de la filosofía moral frente a la teología. En su teoría política, Suárez sostiene que la soberanía política reside originariamente en la comunidad y que el poder del gobernante es una delegación. Si el soberano actúa contra el bien común, pierde su legitimidad.
Esta doctrina del poder popular originario influirá en el pensamiento contractualista de Hobbes y Locke, aunque con un fundamento teológico distinto. Suárez también desarrolla una teoría del derecho internacional que amplía la de Vitoria. Las naciones son sujetos morales y jurídicos y sus relaciones deben regirse por principios racionales de justicia y equidad. En el plano metafísico, Suárez introduce una concepción del ser como analogía y como acto de existencia que influirá en la ontología moderna. Sus disputaciones metafísicas, este libro, fueron estudiadas en toda Europa y marcaron la transición de la escolástica al racionalismo. Suárez combina el rigor lógico con una apertura hacia la experiencia y la historia. La filosofía de Juan de Mariana, 1536-1624, constituye uno de los momentos más audaces y originales dentro de la tradición intelectual de la Escuela de Salamanca. Jesuita, historiador, teólogo y polemista, Mariana llevó hasta sus últimas consecuencias algunas de las tesis políticas y morales que sus predecesores también desarrollaron, Vitorias, Soto, Azpilcueta, Suárez, pero en una clave más prudente. Su pensamiento se articula en torno a tres ejes fundamentales: la legitimidad del poder político, el derecho de resistencia frente a la tiranía y la crítica económica a los abusos fiscales y monetarios. En todos ellos, Mariana combina el rigor escolástico con un sorprendente, planteamiento en relación con la libertad individual y los límites del poder, lo que lo convierte en un precursor de ciertas corrientes modernas del pensamiento político moderno. Su obra más influyente, De Regis Institutione, de 1599, es un tratado de educación política destinado a formar al príncipe, pero en realidad funciona como una reflexión sistemática sobre la naturaleza del poder. Mariana, el padre Mariana, parte de un principio central: la comunidad es anterior al gobernante y la autoridad política no es un derecho divino directo, sino una delegación del pueblo. Esta idea, heredera de Vitoria y Suárez, implica que el poder del rey está condicionado por el bien común y por la ley natural. El monarca no es dueño del reino, sino su administrador. De este modo, Mariana se sitúa en una tradición protocontractualista, donde la legitimidad del poder depende del consentimiento de los gobernados. A partir de este fundamento, Mariana desarrolla su tesis más célebre y polémica: el tiranicidio. Si el rey viola gravemente la ley natural, oprime al pueblo o destruye el bien común, deja de ser rey y se convierte en tirano. En tal caso, sostiene Mariana, la comunidad tiene derecho a deponerlo e incluso un particular puede matarlo si no existe otro medio para restaurar la justicia. Esta doctrina, que retoma argumentos medievales pero los formula con una claridad inusual, provocó escándalo en las monarquías europeas y llevó a que su obra fuese censurada en Francia tras el asesinato de Enrique IV. Sin embargo, Mariana no defiende la violencia arbitraria. El tiranicidio solo es legítimo cuando el gobernante ha roto el pacto fundamental que lo une al pueblo. Su reflexión anticipa debates modernos sobre la desobediencia civil, la legitimidad del poder y el derecho a la resistencia frente a la opresión política. Por ejemplo, en el ámbito económico, Mariana se distingue por su crítica a las políticas fiscales y monetarias de la monarquía hispánica. En su tratado y discurso sobre la moneda de Bellón, del año 1609, denuncia la devaluación de la moneda como una forma encubierta de expropiación. Cuando el Estado reduce el contenido metálico de la moneda o altera su valor nominal, afirma Mariana, está cometiendo un fraude contra los ciudadanos, pues disminuye su poder adquisitivo sin su consentimiento. Esta crítica, formulada con una lucidez sorprendente, lo convierte en uno de los primeros pensadores en advertir los efectos inflacionarios de la manipulación monetaria. Su defensa de la estabilidad de la moneda y de la moderación fiscal anticipa principios que siglos después serán centrales en la economía política liberal. Además, Mariana también reflexiona sobre la libertad individual
y el papel del Estado, considera que la intervención excesiva del poder político en la vida económica y social es perjudicial, pues genera dependencia y corrupción. El Estado debe limitarse a garantizar la justicia y la seguridad, dejando a los ciudadanos un amplio margen de autonomía. Esta visión, aunque expresada en lenguaje escolástico, apunta hacia una concepción moderna del individuo como sujeto moral y político. En conjunto, la filosofía de Juan de Mariana representa la vertiente más crítica y radical de la escuela de Salamanca, su defensa del origen popular del poder, su justificación del derecho de resistencia y su denuncia de los abusos económicos del Estado lo sitúan como un pensador adelantado a su tiempo. Su influencia se dejará sentir en el pensamiento político europeo y americano, especialmente en las teorías del gobierno limitado y en las doctrinas republicanas que inspiraron movimientos posteriores. También hay que decir que la Escuela de Salamanca estuvo activa entre los siglos XVI y XVII y constituye uno de los momentos más sorprendentes de anticipación intelectual en la historia del pensamiento europeo. Aunque sus autores trabajaron dentro del marco escolástico y teológico, muchas de sus tesis se adelantan de manera clara a ideas que la Ilustración formularía 2 siglos después y, aún más llamativo, a debates contemporáneos sobre derechos humanos, economía, legitimidad política, globalización y ética pública. Esta capacidad de anticipación no es accidental, surge de un método que combina el rigor lógico de la escolástica con la observación empírica del mundo, la atención a los problemas reales de su tiempo y una profunda confianza en la razón natural como instrumento universal de conocimiento moral. En este sentido, la Escuela de Salamanca puede considerarse un puente entre la Edad Media y la modernidad, un laboratorio conceptual donde se ensayaron ideas que más tarde serían centrales en la filosofía política y económica actual. Una de las anticipaciones más notables es la formulación de una teoría universal de los derechos humanos. Francisco de Vitoria, al reflexionar sobre la conquista de América, sostiene que los indígenas poseen dominio natural sobre sus tierras, libertad personal y capacidad política. Esta afirmación radical en el siglo XVI anticipa la idea ilustrada de la igualdad moral de todos los seres humanos y la noción contemporánea de derechos humanos universales. Vitoria rechaza cualquier forma de supremacismo cultural o religioso y defiende que la dignidad humana no depende de la fe, la civilización o el poder. En un mundo globalizado donde se discuten los fundamentos de la igualdad, la Escuela de Salamanca ofrece una base filosófica sorprendentemente moderna. La dignidad humana es anterior a cualquier institución y no puede ser anulada por razones de utilidad o conveniencia política. En relación con esto, la Escuela de Salamanca desarrolla una teoría del derecho internacional que anticipa tanto a Grocio como a la Ilustración cosmopolita. Vitoria y Suárez sostienen que las naciones forman una comunidad moral regida por principios racionales de justicia y que existen normas universales, el jus gentium, el derecho de gentes, que obligan a todos los pueblos. Esta idea se adelanta a la noción ilustrada de una república de las naciones y a instituciones contemporáneas como por ejemplo la ONU o el derecho internacional humanitario. La defensa del libre tránsito, la comunicación entre pueblos y la prohibición de la guerra injusta son elementos que resuenan con debates actuales sobre migración, intervenciones militares y globalización ética. En el ámbito político, la Escuela de Salamanca anticipa la teoría moderna de la soberanía popular. Suárez y el padre Mariana sostienen que el poder político no procede directamente de Dios al rey, sino que se transmite a través del pueblo, que es el sujeto originario de la soberanía. Esta tesis, formulada un siglo antes de Hobbes y 2 siglos antes de Locke y Rousseau, constituye una de las raíces del constitucionalismo moderno, la idea de que el gobernante es un administrador del bien común y no un dueño del Estado, y anticipa la crítica ilustrada al absolutismo y la noción contemporánea de legitimidad democrática. Más aún,
El padre Mariana desarrolla una teoría del derecho, de resistencia y del tiranicidio que, aunque expresada en lenguaje escolástico, se adelanta a los debates modernos sobre desobediencia civil, legitimidad del poder y límites éticos del Estado. La idea de que la comunidad puede revocar la autoridad cuando ésta viola la justicia conecta con la filosofía política contemporánea desde el republicanismo hasta el constitucionalismo crítico. En el terreno económico, la Escuela de Salamanca es aún más sorprendente en su anticipación. Autores como Azpilicueta, Soto y Molina desarrollan conceptos que hoy consideramos propios de la economía moderna. Azpilicueta formula la teoría cuantitativa del dinero, observando que la llegada masiva de metales preciosos desde América provoca inflación. Esta intuición, expresada en 1556, anticipa en siglos la economía monetarista y la teoría moderna de la inflación. De Soto y Molina elaboran una teoría del precio justo basada en la oferta, la demanda y la utilidad que se aproxima notablemente a la noción moderna de precio de mercado. Además, la defensa del intercambio voluntario como expresión de libertad natural anticipa el liberalismo económico, aunque siempre enmarcado en una ética del bien común. En un contexto contemporáneo donde se discuten los límites del mercado, la justicia distributiva y la regulación monetaria, la Escuela de Salamanca ofrece un modelo de economía moral que combina libertad económica con responsabilidad social. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.